Mi esposa me propuso una relación abierta, acepté, pero luego ella quiso cerrarla y yo ya no quería. Desde que cumplí los 30, he tenido la costumbre de observar mi vida como si fuera un espectador silencioso, intentando analizar cada detalle para entender mejor cómo encajo en este mundo. Durante la última década, mi esposa y yo hemos logrado ascender en el ámbito corporativo de una forma que jamás imaginé posible cuando recién salí de la universidad. Recuerdo que, en aquellos primeros años, no tenía ni la menor idea de cuánto podría cambiar mi destino. Y ciertamente, no sabía el peso que tendría el éxito laboral sobre mi matrimonio. Mis padres siempre decían que uno debe esforzarse por ser el mejor en su área profesional, y tanto mi esposa como yo encarnamos ese consejo al pie de la letra. Cada uno en su empresa, cada uno con sus responsabilidades, y cada uno con sus respectivos logros. Nunca pensé que llegar tan alto en el mundo corporativo, con sus reuniones interminables, proyectos importantes y reconocimientos públicos, pudiera afectarnos de la forma en que lo hizo. Más de 11 años han pasado desde la vez que nos vimos en la cafetería del edificio donde entonces trabajábamos. Ella era una nueva empleada en el departamento de finanzas, y yo ya llevaba un par de años en el área de desarrollo de negocios. Tenía un semblante serio, muy profesional, pero aún así irradiaba una calidez que cautivaba a cualquiera. Fue esa mezcla de determinación y dulzura lo que me enamoró. Desde el principio conectamos a un nivel que jamás había sentido con nadie más. Durante esos 11 años de matrimonio, fuimos ascendiendo de forma simultánea, construyendo un estilo de vida cómodo y sofisticado. Pero con el tiempo, fuimos sacrificando ciertos aspectos de nuestra relación. Ella siempre decía que ya habría espacio para todo, que el cariño se fortalecería porque compartíamos metas similares, y yo confiaba en que tendríamos tiempo de sobra para disfrutar la vida. Sin embargo, ni ella ni yo fuimos capaces de anticipar cómo podría diluirse la chispa inicial cuando cada uno se sumergía por completo en sus responsabilidades. Al principio, ser un matrimonio sin hijos parecía la decisión correcta. Pasaron los años, y seguimos postergando la idea de convertirnos en padres, argumentando que ya llegaría el momento oportuno, cuando nuestras carreras se estabilizaran y tuviésemos un espacio claro para la crianza. Nos justificábamos con esa idea de que era mejor esperar para ofrecer lo mejor a un futuro hijo. De esa forma, cada quien se dedicó por completo a su profesión, y de algún modo, nos acostumbramos a depender el uno del otro más en el ámbito logístico que en lo afectivo. Organizábamos nuestras agendas, comparecíamos en cenas de negocios, asistíamos a eventos benéficos donde mostrábamos la imagen de la pareja exitosa que todo el mundo admiraba. Aún así, comenzaba a notar en ella cierta lejanía. Durante varias semanas, mi esposa se comportaba extraña, llegaba tarde a la casa, ponía excusas vagas, y aunque yo intentaba entablar conversaciones sobre lo que le ocurría, siempre terminaba asegurando que todo estaba bien. Era evasiva, y aunque mi intuición me decía que algo grave pasaba, no encontraba la manera de descubrirlo sin presionarla demasiado. En medio de esa tensión, una noche cualquiera, luego de mis lecturas habituales en la cama, porque así es como me relajo, con un buen libro y un té, ella entró a la habitación con el rostro tan serio que supe al instante que había llegado el momento de un anuncio importante. Me dijo que necesitábamos hablar, y por su tono, entendí que no era una simple charla de rutina sobre la casa o las cuentas. Cerré el libro y lo coloqué en la mesita. Sentía un nudo en el estómago, era como si algo me avisara que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Ella respiró hondo, y con una frialdad sorprendente, me soltó la bomba. Deseaba abrir la relación, pues consideraba que el fuego de antes se había apagado. Me explicó que llevaba meses pensándolo, que había consultado con sus amigas, y que por su experiencia sentía que esa podía ser la solución a nuestro estancamiento. No quería un divorcio, me dijo, pero tampoco quería mantenerse en un matrimonio donde la pasión se había difuminado. Quedé en shock. No sabía qué responder. Solo escuchaba, incapaz de articular las palabras necesarias. Por mi mente pasaron cientos de recuerdos de nuestros años juntos, los viajes, las noches en las que el deseo era tan fuerte que no podíamos separarnos, las victorias laborales que celebrábamos con tanta euforia. Todo eso se me vino a la cabeza de golpe, como si se estuviera desmoronando ante mis ojos. Ella siguió hablando, justificando que quizá yo también me daría cuenta de que necesitaba salir de la rutina, buscar cosas nuevas, explorar mi individualidad sin renunciar al compromiso. Sonaba hasta lógico, pero la forma en la que ella lo proponía me dejaba pasmado, pues no sentía que hubiera lugar para mis sentimientos. Era un ultimátum disfrazado de propuesta. Al final de su explicación, dijo que lo pensara con calma. Se levantó de la cama, acomodó un mechón de su pelo, y se fue a dormir a la habitación de invitados, dejándome en ese vacío mental donde nada parecía tener sentido. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Aún sin haberle dado una respuesta contundente, noté en mi esposa una actitud como si ya tuviera la decisión tomada y estuviera dispuesta a implementar ese acuerdo de todas maneras. Su rutina cambió, salía más, se arreglaba con más esmero para ir a trabajar, regresaba tarde y con mirada esquiva.
Cuando yo la confrontaba suavemente para saber qué sucedía, respondía con monosílabos o con el típico "no pasa nada, no te preocupes". Por dentro, me carcomía la incertidumbre, hasta que una mañana, después de prepararme un café muy cargado para intentar despejar la mente, decidí acudir a mi mejor amigo. No fue fácil. Sentía vergüenza de contarle lo que estaba pasando, porque él conocía la solidez que mi esposa y yo proyectábamos. Pero necesitaba un consejo, o al menos hablarlo para que no fuera un simple monólogo interno que me envenenara. Nos encontramos en un café discreto. Recuerdo que él llegó con cara de desconcierto cuando me vio tan serio. Nunca fui de mostrar mis problemas a otros, solía mantener la compostura para que todo pareciera estar en orden. Entonces, le dije lo esencial, que ella había propuesto abrir la relación, que estaba muy insistente en ello, y que yo no sabía cómo manejarlo. Mi amigo me escuchó con atención, asintiendo y frunciendo el ceño. Me dijo que comprendía mi sorpresa, pero que probablemente mi esposa no iba a cambiar de opinión de un día para otro. La forma en que él lo expresó me dejó intranquilo, pero al mismo tiempo fue un llamado a la realidad. Me dio un consejo que recuerdo palabra por palabra: a veces la vida no tiene mucho sentido. Si estás atrapado en esta situación, de pronto podrías tratar de divertirte en lugar de amargarte. No te quedes estancado en la culpa o la ira, eso no te llevará a nada. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Sería verdad que no podía frenar el deseo de mi esposa de expandir nuestros límites? ¿Podría, de alguna manera, sacarle provecho a esta idea? Esa misma noche, volví a la casa con la cabeza llena de pensamientos y un cansancio moral que me pesaba en los hombros. Ella estaba en la sala, mirando televisión como si nada. Me senté a su lado, y sin rodeos, le dije que aceptaba su propuesta. Al principio, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. No sabía qué tanto había esperado esa confirmación, pero por su expresión supe que le emocionaba la idea. Y ahí quedó sellado el trato, un matrimonio abierto que, según sus planes, nos permitiría reavivar la pasión y la libertad individual. Sin embargo, algo dentro de mí se quebró en ese instante. Sentí que el compromiso que teníamos, esa exclusividad íntima y emocional que caracterizaba nuestro matrimonio, se resquebrajaba de forma irremediable. Los días siguientes se tornaron extraños. Parecía que a ella le surgían invitaciones de un día para otro. De pronto tenía cenas después del trabajo o eventos especiales de su departamento, y yo empezaba a notar que llegaba cada vez más tarde, con la mirada vidriosa de quien ha estado en un lugar que prefiere no describir con detalles. Poco a poco, me fui enterando, porque ella misma lo decía con cierto disimulo, de que tenía encuentros con otras personas, intentando despojarse de la culpa al compartirlo conmigo de manera superficial. No entraba en datos explícitos, pero lo suficiente como para que yo comprendiera qué era lo que sucedía. Mi reacción, para mi propia sorpresa, fue de confusión mezclada con curiosidad. No sentía todavía la furia o los celos que uno podría imaginar, más bien estaba en un estado de apatía, un desconcierto ante la realidad que me parecía ajena. Durante ese periodo, yo no me había animado a buscar a nadie más, quizá por el peso cultural y moral que todavía cargaba. Me daba la impresión de que salir con otras mujeres era algo prohibido, aunque irónicamente había accedido a ello. Entonces sucedió que, en el gimnasio al que suelo acudir por las mañanas, un hábito que mantengo para contrarrestar el sedentarismo de la oficina, conocí a alguien. Era una mujer muy atractiva y arriesgada, con una personalidad vibrante. La primera vez que intercambiamos palabras fue mientras esperábamos turno para usar las máquinas de musculación. Ella comentó algo sobre mi técnica en las pesas, y yo le respondí con una broma tímida. Fue un intercambio sencillo, pero se sintió natural. Al día siguiente, nos volvimos a cruzar, y empezamos a charlar más. Me contó que se dedicaba al marketing digital y que también se consideraba un espíritu libre. No tardé en explicarle, con un poco de vergüenza, la situación que vivía en mi matrimonio. Pensé que se asustaría o que pensaría que yo estaba inventando excusas. Para mi sorpresa, ella tomó la noticia con total normalidad y me dijo que entendía mis circunstancias, que la vida a veces daba giros inesperados, y que lo importante era actuar con honestidad. Nuestro entendimiento fue tan fluido que, casi sin pensarlo, comencé a salir con ella. Al principio, me sentía como un novato en asuntos de conquistas, porque llevaba muchos años sin tener citas con otra persona que no fuera mi esposa. Tenía la consciencia de que esto era aprobado por el nuevo acuerdo de mi relación, pero en mi fuero interno cargaba una mezcla de culpa y adrenalina. Ella, en cambio, se mostró muy relajada, y poco a poco me fue contagiando de esa despreocupación. Un día, después de cenar en un restaurante poco concurrido, me invitó a su apartamento, y ahí tuvimos nuestro primer acercamiento más profundo. No quiero entrar en detalles explícitos, pero digamos que fue un encuentro muy pasional, algo que no sentía desde hacía tiempo. Me di cuenta de que, por contradictorio que pareciera, estaba disfrutando una faceta que creía muerta en mí. Así comenzó mi nueva vida,
Al mismo tiempo que mi esposa salía con otros, yo también empecé a ver a esa mujer y con el paso de las semanas, conocí a otras más. A cada una de ellas les contaba, antes de dar cualquier paso, que yo estaba en un matrimonio abierto, y la mayoría parecía no tener problema con ello. Me sorprendía la normalidad con la que muchas personas asumen estas dinámicas en la actualidad. Lejos de sentirme orgulloso, me sentía extraño porque, por un lado, mi vida matrimonial había perdido su sentido tradicional, y por el otro, estaba descubriendo que existía una parte de mí que disfrutaba esa libertad recién adquirida. Algunas veces regresaba a casa después de verme con alguien, y mi esposa ya estaba dormida, o se encontraba en la sala revisando su teléfono. Ya casi no teníamos conversaciones íntimas. Todo se había vuelto un intercambio de permisos implícitos y silencios incómodos. A medida que los meses pasaron, noté que mi esposa empezó a mostrarse muy distinta. Su actitud, antes entusiasta con el nuevo acuerdo, dio un giro radical. Comenzó a hacerme reclamos, a cuestionar mis salidas, y a exigir detalles que antes no le interesaban. ¿Con quién estabas? ¿A qué hora piensas volver? ¿Por qué no me avisaste antes? Esas preguntas comenzaron a resonar con más fuerza cada día. Yo, al principio, me sentía desconcertado, porque en teoría teníamos luz verde para disfrutar con otras personas. Sin embargo, parecía que ella no llevaba bien ese proceso ahora que yo también estaba participando de forma activa. Su incomodidad se evidenciaba cuando me decía cosas como, no pensaba que lo harías tan rápido, no sabía que te resultaba tan sencillo. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que la apertura de la relación había sido, en gran parte, un anhelo egoísta de ella, sin considerar que también podía volverse en su contra. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Con el tiempo, mis sentimientos hacia ella se fueron enfriando. No es que la odiara, sencillamente perdí la conexión emocional que alguna vez nos unió. Pensé que, tal vez, esa distancia era justo lo que ella buscaba, pero ver su reacción me hacía dudar. Sentía como comenzaba a lamentar la decisión de abrir el matrimonio, porque se daba cuenta de que yo ya no estaba tan pendiente de complacerla, ni emocional ni físicamente. Para mí, la dinámica de esposo abnegado, dispuesto a suplicar atención, había desaparecido por completo. El consejo de mi amigo, diviértete mientras puedas, resonaba en mi cabeza, y poco a poco lo hice mío. Aún así, no podía evitar cierto resentimiento al recordar cómo fue ella quien inició todo y, ahora que las tornas cambiaban, pretendía frenar el desenlace que ella misma había impulsado. Nuestra convivencia se tornó cada vez más tensa. Siempre que me disponía a salir, ella encontraba alguna excusa para debatir mis planes. Yo le respondía que no tenía por qué dar explicaciones de algo que, en principio, habíamos acordado juntos. Esto desencadenó discusiones constantes, reclamos airados y acusaciones que incluso llegaban a rozar lo absurdo. Empezó a decirme que no me preocupaba por sus sentimientos, que la estaba dejando de lado. Me parecía injusto, considerando que fue ella quien me propuso este nuevo rumbo. Yo ya no tenía la disposición ni la paciencia para calmarla. Había llegado al punto en que me sentía liberado de los viejos afectos y me daba igual si se molestaba, siempre y cuando me dejara seguir con mi recién descubierta libertad. Una noche, tras visitar a una de mis amigas, así comencé a llamar a las mujeres con las que salía. Para darle un matiz menos escandaloso, regresé a casa y encontré a mi esposa con los ojos hinchados de tanto llorar. Estaba sentada en el sofá, con la luz tenue de la lámpara alumbrando su rostro afligido. Me senté a su lado, y antes de que pudiera decir algo, ella soltó todo lo que traía dentro. Entre sollozos, me confesó que ya no soportaba esta dinámica, que necesitaba cerrar la relación y volver a lo que teníamos antes. Traté de no ser frío, pero la verdad es que me costó sentir empatía. Le pregunté, casi en tono de burla, qué la había llevado a cambiar tan repentinamente de opinión. Sus primeras palabras fueron de reproche hacia mí, que la había descuidado, que no era lo mismo verla salir con alguien a diario que verla regresar casi sin ánimos de hablar. Tú también lo haces, le recordé. Ella volteó el rostro y, tras un breve silencio, admitió que las cosas no habían resultado como esperaba. Se justificó diciendo que solo quería que entretenerse un rato y que pensaba que yo no me involucraría tanto con otras personas. Sus amigas la habían animado a explorar nuevas experiencias, a probar el vértigo de la conquista, pero en algún punto se dio cuenta de que el hombre que la seducía en la oficina, alguien muy guapo, de aspecto casi perfecto, no la consideraba tan especial. Según me contó entre lágrimas, él había coqueteado con más compañeras del trabajo, dejándola de lado cuando apareció alguien más joven. Esta revelación me hizo entender que parte de su propuesta inicial no solo venía de un deseo de revivir el fuego, sino de una atracción específica hacia ese hombre, por quien estaba dispuesta a todo, inclusive a empujarme a mí a una situación tan extrema. Al ver que él la descartó, ella entró en crisis y quiso recuperar la seguridad emocional de nuestro matrimonio. Pero ya era demasiado tarde.
Con un tono que mezclaba sarcasmo y sinceridad, le dije que lo sentía, pero que yo no iba a cerrar la relación. De hecho, ya estaba convencido de que aquello que tenía con ella, como matrimonio, había sido desplazado por completo por esta nueva forma de vivir. No me hacía ilusión volver a la monotonía de antes, ni tenía el menor interés en reparar algo que ella había destruido con su ligereza. Me miró con los ojos empapados, y supe que se daba cuenta de que había perdido el control de la situación. Comenzó a insistir en que lo pensara, que no era justo para ella verlo todo desmoronarse. Pero a mí, en ese momento, me pareció totalmente lógico que, si las cosas llegaron hasta ese punto, lo mejor era romper con todo y seguir adelante. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de discusiones aún más fuertes. Casi todas las noches eran peleas por mis salidas, por mis nuevos encuentros. Ya no le importaba disimular su enfado, ni ocultar sus celos. Con frecuencia la escuchaba quejarse a gritos, acusándome de haberla convertido en la mujer engañada. Yo no podía evitar sentir algo de ira también, pues la veía comportarse como una víctima cuando fue ella quien inició esta cadena de eventos. A pesar de que si me parecía cruel, no tenía el ánimo de ceder. Mi mente ya estaba en otra parte. Comencé a pensar que lo mejor era el divorcio, porque prolongar esta agonía no traería nada bueno para ninguno de los dos. Un día, al volver de una visita a casa de otra de mis amigas, encontré todas mis cosas tiradas en la sala. Había maletas con mi ropa, cajas con objetos personales, y ella me esperaba con la mirada desencajada. Antes de que yo pudiera preguntar qué sucedía, comenzó a gritar que estaba harta, que no pensaba tolerar ni un minuto más mi comportamiento. Le respondí que si ese era su deseo, no tenía problema en irme. Ya había llegado a mi límite emocional con toda esa tensión. Con voz temblorosa y al borde del llanto, me dijo que no, que más bien quería que yo fuera quien decidiera si cerrábamos el matrimonio o lo dábamos por terminado. Su desesperación era tan evidente que estuve a punto de sentir lástima. Pero ya era tarde. Le contesté, con toda la calma posible, que estaba cansado de vivir en esa toxicidad que habíamos creado. Divorciémonos, dije sin titubeos. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y en un principio reaccionó con más gritos, reclamando que yo era un cobarde, que no estaba valorando todo lo que construimos. Sin embargo, cuando vio que mi determinación era firme, se derrumbó y empezó a suplicar que no la abandonara, que no tomara esa decisión impulsivamente. Respondí que no era una decisión impulsiva, pues llevaba tiempo pensando en ello. La conversación se alargó hasta altas horas de la madrugada. Ella insistía en promesas de cambio, diciendo que dejaría de salir con otros, que borraría a las personas con las que había estado en contacto, todo con tal de salvar el matrimonio. Pero yo ya había visto un lado de mí que se sentía plenamente vivo fuera de esa relación, y por más cruel que sonara, no estaba dispuesto a volver a la cautividad emocional que tanto me había sofocado. Fue en ese momento en el que inició el proceso de divorcio. Al principio, ella se rehusaba a aceptar los trámites y ponía trabas, posponiendo firmar documentos e intentando reuniones de reconciliación con terapeutas matrimoniales que buscaba a última hora. Yo acudía a esas citas solo para mantener la cordialidad, pero mi postura era inquebrantable. En los encuentros con el terapeuta, ella contaba su versión de los hechos, en la que se victimizaba y atribuía la mayor parte de la culpa a mis reacciones una vez que abrimos la relación. Yo me limitaba a decir la verdad, que todo empezó porque ella tuvo la iniciativa, que nunca me dio espacio para decidir, y que ahora que las consecuencias no eran las esperadas, intentaba retroceder. El terapeuta hacía esfuerzos por encontrar puntos de conciliación, pero en mi interior ya estaba decidido. No sentía ira hacia ella, sino una profunda indiferencia. Mientras tanto, mi vida siguió su curso. Continué viéndome con varias de las mujeres que había conocido. Algunas relaciones fueron fugaces, otras más constantes. Lo cierto es que, en ese caos, encontré un extraño equilibrio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre de las presiones de un matrimonio que, hasta ese momento, había girado en torno al mundo laboral y a las apariencias. Al conversar con mi esposa, quien aún era legalmente mi esposa, sobre asuntos de la casa, me di cuenta de que ni siquiera nos reconocíamos mutuamente. Éramos como dos extraños unidos por papeles y recuerdos. Ella seguía rogando, argumentando que no quería perder esa vida que teníamos construida. Mi respuesta era siempre la misma: no hay nada que salvar. Llegó el momento en que finalmente se concretó la separación legal. Mi esposa terminó aceptándolo, pues se dio cuenta de que era inútil prolongar el proceso. Uno de los puntos que más conflictos solía causar en las separaciones, el aspecto económico, no fue gran problema para nosotros. Teníamos propiedades y ahorros, pero me mostré dispuesto a ceder lo que fuera necesario para que no hubiera peleas interminables. En el fondo, quería librarme de cualquier lazo con la mayor rapidez posible. Preferí darle la mayoría de los beneficios, incluso la casa. No me importaba. Sabía que podría empezar en otro lugar,
con mis propios recursos, y no quería atarme a una propiedad que me recordara constantemente esa etapa de mi vida. En la última reunión que tuvimos para finiquitar detalles, ella se mostró completamente arrepentida. Después de firmar los papeles, me miró con tristeza y me confesó que había sido una necedad abrir la relación, que lo hizo bajo la influencia de sus amigas y por la obcecada atracción que sentía por aquel hombre en la oficina. Comentó que no pensó que todo se saldría de control, y que jamás habría imaginado que yo, el esposo fiel y algo rutinario, me sumergiría de lleno en ese nuevo estilo de vida. La escuché con serenidad. No me sentía con ánimos de recriminarle nada, ya todo estaba hecho. Solo atiné a decirle que agradecía su sinceridad y que, en definitiva, le debía mi nueva perspectiva de la vida a aquella idea suya de apertura. Me ayudaste a descubrir lo que realmente me gusta, le confesé sin tono de burla ni rencor. Ella rompió a llorar, repitiendo que se sentía estúpida por haber arruinado todo. Por un momento, sentí compasión, pero también certeza de que no había marcha atrás. Cuando salimos de la oficina del abogado, la vi alejarse con la cabeza agachada, sin atreverse a despedirse de mí con un abrazo. Yo, por mi parte, respiré profundamente. Sentí un vacío raro, no el dolor desgarrador que uno esperaría al poner fin a 11 años de matrimonio, sino una suerte de alivio mezclado con nostalgia. A fin de cuentas, ella fue mi compañera por más de una década, y esos recuerdos no se disuelven de un día para otro. Pero también era consciente de que ahora iniciaba una etapa completamente distinta. Sin el vínculo legal ni el lazo emocional que nos unía, era libre para explorar el mundo de una forma que jamás consideré. Y, aunque suene crudo, en mi fuero interno agradecía haber pasado por todo ese torbellino, pues me hizo replantearme lo que quería de la vida. Tras el divorcio, mantuve el mismo trabajo por un tiempo. Sin embargo, mi mentalidad cambió. Empecé a buscar nuevas opciones, quizá un traslado a otra ciudad o incluso a otro país, que me permitiera un nuevo comienzo. Mi desempeño laboral seguía siendo notable, pero mi motivación ya no era el prestigio o el ascenso, sino la posibilidad de administrarme mi propio tiempo y espacio para descubrir otras facetas de mí mismo. Mis amigos cercanos veían con sorpresa mi cambio de actitud. Algunos se atrevieron a decir que parecía más relajado y feliz, aun cuando acababa de pasar por un divorcio que, en términos normales, sería algo devastador. Pero yo sentía que, de un modo retorcido, todo lo que había sucedido me había abierto la mente a experiencias y emociones que por años habían estado dormidas o reprimidas. Ahora bien, no todo fue un cuento de hadas después de la separación. Tuve momentos de confusión y miedo a la soledad. A veces, despertaba en el pequeño apartamento al que me mudé y sentía ese vacío de no saber a quién saludar primero. Sin embargo, fue también en esa soledad donde comencé a forjar mi nueva identidad. Medité sobre mis errores, sobre mi tendencia a ceder en todo y a poner mis deseos en segundo plano. Reconocí que, si bien mi esposa había sido la impulsora de abrir el matrimonio, yo también había contribuido a que el desenlace fuera doloroso por no establecer límites claros desde el principio. Reflexioné mucho, intentando hallar un equilibrio entre la libertad recién descubierta y la responsabilidad afectiva que todo adulto debe tener. Con el paso del tiempo, seguí frecuentando a esas amistades con las que tenía cierta intimidad, pero con más cautela emocional. No quería lastimar a nadie ni crear falsas expectativas. Me involucré en charlas largas con aquellas personas que parecían comprender mi situación, y así aprendí que cada individuo maneja sus relaciones y sus afectos de forma diferente. Había quienes me contaban que se sentían plenos con la monogamia, y otros me compartían que preferían relaciones poliamorosas. Conocer distintas visiones me ayudó a quitarme prejuicios y a entender que el principal problema con mi exesposa no fue la apertura en sí misma, sino la imposición unilateral y la falta de honestidad sobre sus motivos reales. Por su parte, mi exesposa me contactaba de vez en cuando con pretextos variados, que si olvidé algo en la casa, que si necesitaba ayuda con un trámite de la empresa, o que si me gustaría tomar un café para ponernos al día. Yo, por lo general, declinaba sus invitaciones de forma educada, pues no quería enredarme de nuevo en un vaivén de emociones que podía reabrir viejas heridas. En alguna de esas escasas conversaciones, me confesó que había vuelto a salir con aquel hombre de la oficina, pero que rápidamente comprendió que él nunca tuvo interés real en formalizar nada. Así que prefirió cortar por lo sano. Me dijo que ahora se sentía sola y que envidiaba mi capacidad de rehacer mi vida. No contesté nada a eso, solo le deseé que encontrara la paz que necesitaba. Mientras tanto, yo iba fortaleciendo mis vínculos con nuevas personas. Descubrí que tenía la posibilidad de viajar sin ataduras. En unas vacaciones de 2 semanas, tomé un avión a un lugar paradisíaco, donde me reencontré conmigo mismo, lejos del estrés de la ciudad y del recuerdo de lo que había sido mi vida matrimonial. La experiencia de caminar por la playa al atardecer, de sentir la brisa marina y contemplar el horizonte sin pensar en reuniones de trabajo ni en discusiones de pareja, fue sanadora. Volví con energías renovadas y con una visión más clara de cómo quería vivir en adelante.
A mi regreso, mi exesposa trató nuevamente de contactarme para hablar sobre nuestro pasado. Pero sentí que ya todo había sido dicho. Le contesté con un mensaje breve: te deseo lo mejor, pero no necesito remover lo que sucedió. Ella no insistió más. Comprendí que yo también merecía poner límites por mi bienestar. Me di cuenta de que no era necesario cargar con resentimiento, solo era cuestión de seguir mi camino sin mirar atrás de manera innecesaria. Y ese fue mi punto de partida para lo que vendría después. Conforme mis encuentros con nuevas personas sucedían, fui seleccionado cuidadosamente con quien compartir mi tiempo. No tenía intención de volver a un matrimonio en el corto plazo, ni siquiera a una relación exclusiva. Sin embargo, aprendí a comunicarme abiertamente, a ser transparente con mis intenciones. Si sentía un interés genuino por alguien, se lo hacía saber, y si notaba que buscaban algo que yo no podía ofrecer, lo decía sin rodeos. Me tocó declinar algunas conexiones prometedoras, y en otras ocasiones fueron ellas las que decidieron que no éramos compatibles. Pero en ese intercambio honesto, se forjaban amistades sinceras y, a veces, se generaban momentos de intimidad gratificantes, sin esa presión de mentir o fingir una monogamia que no estaba en mi horizonte inmediato. Poco a poco, mis prioridades se fueron reordenando. Dejé de esforzarme tanto por subir en la escalera corporativa. Tenía un nivel de vida cómodo y un buen ahorro, así que me enfoqué en encontrar un balance entre el trabajo y mi vida personal. Reanudé pasatiempos que había abandonado, como la pintura y la práctica más constante de ejercicio. Empecé a asistir a seminarios y talleres para expandir mis habilidades, desde clases de cocina hasta cursos de desarrollo personal. Me di cuenta de que, en estos ambientes, conocía personas más afines a mi búsqueda de libertad y crecimiento, y con ellas resultaba fácil entablar conversaciones profundas, algo que antes me costaba por la rigidez de mi antigua rutina. Para mi sorpresa, descubrí una pasión especial por el senderismo. Un compañero de trabajo me invitó a un grupo que organizaba caminatas de fin de semana, y acepté sin muchas expectativas. Terminó siendo una revelación: la conexión con la naturaleza, el reto físico de escalar montañas o atravesar bosques, y la satisfacción de llegar a la cima para contemplar paisajes impresionantes. En esas caminatas conocí a gente con diferentes historias, muchos de ellos con heridas emocionales que estaban sanando, al igual que yo. Compartíamos anécdotas personales mientras avanzábamos entre los árboles, y en ese ambiente íntimo y natural me sentí comprendido y apoyado. Hubo una ocasión en particular en la que, tras una caminata agotadora, el grupo acampó cerca de un lago. Mientras conversábamos alrededor de la fogata, alguien sacó el tema de las relaciones abiertas y las distintas maneras de entender el amor. No pude evitar contar mi historia, evitando los detalles más sensibles, pero explicando cómo había pasado de un matrimonio aparentemente estable a una dinámica abierta, para luego terminar en divorcio. Esperaba algún tipo de juicio, pero en su lugar recibí empatía y curiosidad genuina. Fue un momento liberador, pues entendí que mi experiencia, por más turbulenta que hubiera sido, también podía servir de reflexión para otros que se planteaban las complejidades de las relaciones modernas. Con el divorcio completamente finalizado y mi corazón en una fase distinta, empecé a entender el verdadero sentido de agradecer los capítulos vividos, incluso aquellos que terminan de forma dolorosa. Me di cuenta de que no le guardaba rencor a mi exesposa. Por el contrario, en un acto casi de gratitud, reconocí que si ella no hubiera tenido la osadía de proponer abrir el matrimonio, yo jamás habría descubierto partes de mí que estaban ocultas. Durante mucho tiempo me dediqué a ser el buen esposo y el profesional ejemplar, olvidando otros aspectos de mi identidad. Ahora podía disfrutar de la vida con una perspectiva más amplia, sabiendo que las reglas sociales o las expectativas familiares no tenían por qué dictar mi forma de relacionarme con el mundo. Sin embargo, tampoco romantizo lo ocurrido. Fui testigo de cuánto sufrimiento puede generar la falta de comunicación honesta y el egoísmo disfrazado de libertad. Lo ideal, en cualquier relación, abierta o no, es la claridad de intenciones y el respeto mutuo. En mi caso, la propuesta de mi exesposa se dio de manera unilateral y con motivaciones ocultas. Eso la llevó a un desastre emocional, y a mí me impulsó a cortar de raíz ese vínculo que, aunque tuvo 11 años de historia, se volvía ya incompatible con mi crecimiento personal. Aún así, no reniego de los buenos recuerdos. Hubo momentos en nuestro matrimonio que atesoro: nuestros viajes, las risas cómplices, las cenas con vino donde planeábamos proyectos conjuntos. Todo forma parte de mi historia, y reprimirlo sería negar lo que también me hizo feliz en su momento.